Hola mis amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un programa muy especial donde hablaremos de esta gran mujer y autora de uno de los libros más vendidos en el mundo, que nos hablan y nos enseñan acerca del mundo de los ángeles. Pero antes, suscríbanse si no lo han hecho y por favor activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, mi nombre es Mericia Chaval y esto es Mericia TV. Nuestra protagonista es Lorna Byrne. Ella es la autora del gran libro Ángeles en mi cabello. Esta mujer es realmente muy especial. Tiene un espíritu demasiado avanzado, diría yo. Por eso es que Dios la envió. Pero vamos a ver por qué es que digo esto. Y empecemos por su niñez. Lorna nació en Irlanda, en una familia muy pobre. Era una situación bastante delicada porque pues no había mucho trabajo para su padre en ese tiempo. Su madre apenas podía cuidar a todos los niños, hacerse cargo de la casa, también ayudaba a su esposo en lo que podía, con trabajitos aquí y allá, pero realmente les faltaba muchísimo para poder decir que tenían suficiente dinero para comer y para vestir. Dice ella que dentro de toda esta pobreza tenían muchísimo amor de sus padres y entre sus hermanos también se querían mucho. Ella en particular era un poquito muy distraída, apartada de todos, muy callada. Dice que ella desde que recuerda siempre había visto ángeles, desde su más tierna infancia. Para ella era normal ver ángeles. Pues como les digo, era una niña bastante calladita que no necesitaba tener amigos más que eso. Era feliz viendo a los ángeles, le daban mensajes, le hablaban. Dice que en las noches o por las tardes, cuando ella caminaba por el campo, ella los veía y para ella era absolutamente normal. Los podía ver en el mundo físico. Y como era tan normal para ella, pues no se preguntaba por qué ella sí y otros no. Nada de esto venía a su mente. Ella no pensaba en nada que fuera anormal. Estos ángeles la visitaban constantemente. Dice Lorna que una vez uno de estos ángeles le dio un mensaje y le dijo que en su estómago había algo, un pequeño problema que más tarde los doctores iban a descubrir. Ella no puso mucha atención a esto porque pues no sentía nada en su estómago, así es que si el ángel le estaba diciendo que eso era para después, pues para después lo dejó. Así empezó a asistir a la escuela, donde pronto le dijeron que tenía muy poco nivel de atención para las clases y que tenía un pequeño retardo para aprender. Esto era muy preocupante para los papás de Lorna porque en aquel entonces, cuando un niño tenía retraso de aprendizaje, lo mandaban inmediatamente pues a un hospital psiquiátrico, algo así como un manicomio, donde ya no se les permitía salir. Así que le dijeron a Lorna que se sentara a lo más atrás que pudiera del salón de clase, que no llamara mucho la atención para que no se dieran cuenta que estaba un poco retrasada en su forma de aprender. Aparte tenía dislexia,
que se ven todas las letras al revés, lo que le era muy difícil aprender a escribir, ni siquiera copiar las cosas del pizarrón. Era algo muy difícil para la niña y aparte de todo esto tener que ocultarlo. Imagínense a esa edad y con el miedo de que si se daban cuenta te podrían llevar lejos de tu familia y nunca más volver. Así era como transitaba la infancia de Lorna. Así pasó el tiempo, pero un día, gracias a Dios, sus padres decidieron ya no mandarla a la escuela, porque veían el sufrimiento de la niña cada vez que iba a la escuela. Y así fue como todos sus hermanos siguieron yendo a la escuela, pero ella nunca aprendió a leer ni a escribir. Esto fue pues por lo que ya sabemos, pero pues nunca pensó que realmente le iba a hacer falta algún día. Qué poco sabía Lorna que Dios la mandaría a escribir un libro, imagínense eso. Y ella sin saber ni leer ni escribir. Dice Lorna que en su adolescencia empezó a sentir dolores en su estómago. Algo realmente muy recurrente y pues no sabían el por qué. Le daban remedios caseros, lo que estaban acostumbrados, pero no se iban estos dolores. Por lo cual tuvieron que llevarla al médico. Después de varios análisis y varias semanas también de esperar los resultados, el médico decidió operarla inmediatamente, pues era gravísimo. Una bacteria estaba realmente dañando sus órganos internos. Cuando Lorna fue internada en el quirófano, el doctor al abrir se dio cuenta de que era todavía más grave de lo que mostraban todos los análisis. Tuvieron que remover muchísimo del intestino grueso y también bastante del intestino delgado. Así, después de varias horas de cirugía, estos médicos por fin terminaron. Y una vez que ya estaban cerrando todo, se dieron cuenta de algo terrible. La niña estaba perdiendo los latidos del corazón. Inmediatamente trataron de ayudarla, pero todo fue en vano. No pudieron resucitarla y la niña falleció. En ese momento, Lorna se dio cuenta también que había fallecido. Dice que inmediatamente sintió cómo se elevaba a una velocidad increíblemente rápida. Se estaba saliendo de su cuerpo, vio a los médicos trabajando en ella, inclusive escuchaba lo que decían, pero ella seguía y seguía subiendo hasta que llegó a un lugar lleno de luz donde se sintió totalmente feliz. Dice Lorna que nunca en su vida se había sentido tan feliz, tan libre, tan completa como en ese lugar. Se sentía como si nunca debería de haber salido de ahí. Ese era su hogar. Sintió como si hubiera regresado a casa después de mucho tiempo. Pero esto duró poco, ya que los ángeles se acercaron a ella y ella, al reconocerlos, les dio mucha alegría, pero le dijeron que tenía que regresar. Ella se resistió inmediatamente, instintivamente sabía que no iba a regresar, no quería. Pero ellos le dijeron que no era su tiempo, que tenía que regresar. Lorna les preguntaba por qué tenía que regresar, si ella se sentía muy bien aquí, esa era su casa. Y le dijeron que su misión estaba a punto de comenzar, que era una misión que Dios le había encomendado y tenía que terminarla.
aunque no tenía ganas de hacerlo, aceptó regresar. Cuando los médicos se dieron cuenta que Lorna estaba respirando, fue algo que ni ellos mismos podían creer. Ya le habían puesto la manta en su rostro, la habían pronunciado muerta. Tenía 10 minutos de haber fallecido. Cuando vieron esta manta moverse, era la respiración de la niña. Inmediatamente la destaparon y cuando los doctores vieron que Lorna estaba no solamente con vida, sino que sus funciones cardíacas estaban totalmente normal, la recuperación de Lorna fue realmente total. Salió sin ningún problema del hospital, regresó a su casa. No lo podían creer los médicos, cómo su intestino delgado y su intestino grueso estaban trabajando como si nunca le hubieran extirpado esa gran parte. Estaba normal totalmente. Ella recordaba esos momentos cuando salió de su cuerpo y no se cansaba de preguntarse cuál sería esa misión. ¿Por qué la habían regresado? Eso fue algo tan hermoso lo que vivió en esos 10 minutos que no entendía por qué tuvo que haber regresado a la tierra. Ninguna alegría aquí en este mundo se comparaba con la felicidad que sintió allá en esos 10 minutos. Así fue cuando un día, meses después, tuvo la visión de los ángeles otra vez. Y esta vez fue nada menos que San Miguel Arcángel quien se apareció frente a ella. Ella ya lo había visto en otras ocasiones cuando era más chica. Dice que es un ángel hermoso, lleno de luz, precioso, altísimo. Con una sonrisa le dijo que ella tenía que escribir un libro. Lorna se sonrió y le dijo: yo no sé escribir, ni mucho menos leer. ¿Cómo voy a escribir un libro? Yo todo lo que quiero es regresar a mi hogar en el cielo. Y San Miguel, sonriendo, con esa mirada llena de amor, le dijo: no te preocupes, Lorna, tú escribirás ese libro y todo llegará al momento adecuado. En ese momento él se fue y ella se quedó ahí más intrigada que antes, porque pues no entendía cómo es que ella iba a escribir un libro, de qué y cómo, puesto que no tenía idea de cómo hacerlo, no sabía escribir ni siquiera su nombre. Pero ahora lo vamos a descubrir, mis amigos. Esto es súper interesante. Así pasaron los meses, algunos años. Llegó el tiempo que pues ya era una jovencita y conoció a un hombre que le robó el corazón. Su nombre era José y estos inmediatamente se enamoraron. Dice que en la primera cita que tuvieron, él la llevó a un paseo en auto. Iban manejando por la costa cuando sintió la voz de un ángel que le dijo: tienes que contarle. Y ella sabía lo que este ángel le decía que le contara a José, que ella podía ver ángeles en el mundo físico como una cosa natural, casi a diario. Ella lo pensó realmente, puesto que José le gustaba muchísimo y no quería asustarlo con eso. Era muy difícil de entender para la gente lo que ella veía. En realidad, solamente sus padres habían escuchado esto. Nadie más fuera de su casa, solamente sus hermanos, sus papás, y le daba pánico contárselo a alguien más. Pero después de un rato, cuando llegaron a este lugar donde podían observar el mar, ella le dijo, porque realmente sabía que el ángel tenía razón, tenía que ser honesta con ese muchacho. Cuando ella le dijo esto a José, él se sonrió, le tomó de la mano y le dijo: bueno, pues
Si ellos están de acuerdo en que seas mi novia, yo no tengo ningún problema con eso. Y José le dijo que la amaba, que le gustaba tanto, que claro que le creía, que eso tendría que ser cierto porque para él ella era un ángel. Al poco tiempo se casaron, eran muy felices, duraron casados bastantes años, tuvieron 4 hijos, pero pues desgraciadamente él falleció. Tuvo muchas complicaciones con diabetes y con otras enfermedades cardíacas también, pero lo más impactante es que dice Lorna que cuando él estaba ahí en el hospital, vio al ángel guardián de su esposo. Estaba junto a él y le dijo a ella, es hora que partamos. Y en ese momento dice que vio una orbe de luz que salió del cuerpo de su esposo, del pecho precisamente. Y su ángel de la guarda se elevó en una forma como transparente después de la orbe. Y los dos se elevaron, salieron del techo del hospital sin ningún problema y ella sabía dónde iban. Supo inmediatamente que se iba a su hogar, a su casa donde ella había estado y que él iba a estar bien. Así siguieron los días, los meses y después de este duelo de perder a su esposo y que sus hijos aceptaron todo esto, un día se presentó un hombre que al tocar el timbre le traía una caja. Cuando ella recibió este paquete y lo abrió, se dio cuenta de que era una computadora, nada menos que un laptop. Le preguntó al hombre si tenía bien la dirección, porque ella no había encargado esto. Y él le dijo, sí, es para usted. Se dio la vuelta y se fue. Ella, al ver esta computadora, no sabía ni quién se la había mandado ni para qué, puesto que ella no tenía idea de cómo usarla. En ese momento, 2 de sus ángeles se aparecieron ahí y le explicaron que esa era la herramienta que ella iba a usar para hacer ese primer libro que le habían dicho hace mucho tiempo. Ella les dijo otra vez, yo no sé escribir, no sé leer, ¿cómo piensan que voy a hacer un libro con esto? Recordemos que para ella era totalmente normal ver ángeles. Es una persona ya con un espíritu muy, pero muy elevado. No vamos a pensar, como ya he visto también anteriormente en algunos comentarios, de que bueno, ¿y por qué yo no puedo platicar con los ángeles? Esto pasa con personas muy especiales, mis amigos. Todos tenemos cierto nivel de avance espiritual. Y así como ustedes ven personas que su avance espiritual es mínimo, que realmente poco les falta para ser animales, y discúlpenme que lo diga así, pero lo vemos todos los días en las noticias. También hay personas espiritualmente muy, muy avanzadas que no son como nosotros. Y si nosotros podemos ver o sentir cosas muy espirituales, pues para estas personas es mucho más su capacidad. Y vienen con una misión muy grande y muy especial. Esto fue lo que pasó y le trataron de explicar a Lorna los ángeles. Le dijeron que no se preocupara cómo iba a pasar esto de escribir el libro, sino que cada cosa iba a llegar a su debido tiempo. Así fue como ella empezó a tomar esto ya muy en serio, cuando le dijeron que su misión era primero ver conocido el amor con su esposo, porque no había nada en este mundo más importante que el amor puro, el amor verdadero. Y ahora lo segundo era hacer este libro, donde iba a enseñar cómo es que los ángeles son reales, cómo se presentan, todo lo que ella había vivido.
Ella lo empezó a tomar ya esto muy en serio y quería terminar realmente con esta misión, porque sabía que sin esta misión completa no podía quedarse para siempre allá, donde le había gustado tanto estar. Así fue como empezó a buscar a alguien que le enseñara a escribir y a leer, y encontró a unos amigos más abajo del pueblo donde ella los iba a visitar muy raramente, y a ellos les pidió ayuda. Sí, le enseñaron a escribir, le enseñaron a leer. Ella rapidísimo aprendió. Después también pidió ayuda para que le enseñaran a manejar la computadora. Les dijo que era disléxica, o sea que se le iba a dificultar mucho más. Un amigo de esta pareja le dijo que él le iba a enseñar cómo usar esta computadora con solamente 3 botones. Dijo, 3 botones son los que tienes que usar y un solo dedo, y con eso va a ser más que suficiente, no tengas miedo y todo va a estar bien. Fue así como ella empezó a escribir este libro, mientras sus hijos estaban estudiando fuera en la universidad. Por eso es que ellos no habían podido enseñarle todo esto. Cuando supieron que su madre estaba escribiendo este libro, pues no lo podían creer, estaban todos muy felices, maravillados. Y bueno, este proyecto se convirtió en una realidad. Un libro maravilloso, divino, porque no solamente nos transporta al mundo de los ángeles, sino que nos dice y nos explica cómo es que nuestro mundo, más que físico, es también espiritual. Y nos dice cómo y por qué es tan importante la oración. Nos explica también cómo nuestros seres queridos nunca mueren. Están ahí y a veces hacen presencia, dándonos mensajes también. Este libro también nos explica cómo el ángel guardián de cada uno de nosotros se encuentra a nuestro lado todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. A veces se aleja, no por gusto, sino porque el mismo ser humano, al no creer en él, al no tomarlo en cuenta y tomar caminos oscuros, lo hacen a un lado y él no tiene autoridad para meterse a la fuerza en la vida de ninguno. Si nosotros nos rehusamos a esa presencia de un ángel guardián, él se va a mantener al margen. Así es que es muchísimo lo que este libro nos enseña, mis amigos. Este es un testimonio real, maravilloso, de cómo Dios nos manda a cada uno con una misión. Y como dice Lorna, no hay ni siquiera que entenderla. Solamente hay que obedecer y saber con fe que Dios sabe lo que hace y que Él nos dará los medios para terminar la misión con la cual hayamos venido a este mundo. Y hay muchísimas cosas más que descubrir en este libro, mis amigos. Pero esta mujer, esta gran autora, realmente sabe lo que es el mundo de los ángeles. Así que les recomiendo mucho este libro. Me encanta también cómo ella cuenta que a veces renegaba como una persona normal, porque no hay que ser perfectos ni santos para que Dios nos dé una misión y Dios nos ame y nos mande a nuestros ángeles. No. Solamente hay que amar a Dios, tener fe y tratar de obedecer, aunque a veces nos cueste y tengamos que renegar un poquito antes de aceptar esa misión y emprender ese camino, porque es el que nos va a llevar a crecer espiritualmente, a avanzar más y más, para un día poder llegar a ese nivel donde todo sea entendimiento. Y aquí, mis amigos, les dejo la portada de este gran libro, Ángeles en mi cabello,
por Lorna Byrne. Un gran libro, como les digo, que van a disfrutar. Esto es todo por hoy. Recuerden, con Dios todo es posible, mis amigos. Hasta escribir un libro sin saber leer ni escribir. Que Dios me los bendiga. No olviden compartir esta bella historia. Déjennos su like y sus comentarios. Hasta el próximo video. Bye bye.